Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Émile Cioran dijo que el talento es el medio más seguro de falsearlo todo, de deformar las cosas y de equivocarse acerca de uno mismo. Solo poseen una existencia verdadera aquellos a quienes la naturaleza no ha abrumado con ningún don. Sería por ello difícil de imaginar un universo más falso que el universo literario o un hombre más desprovisto de realidad que el hombre de letras. Y sin embargo, Cioran se la pasó toda la vida metido en la lectura, en la reflexión. Renegó de toda la academia y nunca se sumó a ningún grupo intelectual. De hecho, los evitó todo el tiempo. Tenía desplantes de amargado y siempre anduvo a contracorriente. Sus dos pasiones, confesaba, fueron la lectura y el ciclismo. Ahora que se cumplen 20 años de su muerte, nos ocuparemos de este gran escritor. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Buena parte de la obra del gran escritor rumano-francés Émile M. Cioran, que nació en 1911 y murió en 1995, está construida alrededor de un tema que se volvió con el tiempo una pasión: el fracaso personal, el del comunismo, el de la filosofía, el fracaso de la historia. Los dos libros donde esa pasión se expande con inmensa sabiduría y asombrosa fuerza estilística son Los silogismos de la amargura, publicado en Gallimard en 1952, y La tentación de existir, de 1972. En este último escribió lo siguiente: fracasar en la vida, esto se olvida a veces demasiado pronto, no es tan fácil. Se precisa una larga tradición, un largo entrenamiento, el trabajo de varias generaciones. Una vez realizado este trabajo, todo va de maravilla. Es un lugar común, pero es correcto. El escepticismo es el gran centro nervioso de la obra de Cioran. En La tentación de existir, seguramente la mejor prosa ensayística francesa de los últimos 40 o 50 años, así como en toda su producción posterior a 1956, Historia y Utopía, que se publicó en 60, La caída en el tiempo, de 64, El aciago de Miurgo, de 69, e incluso los aforismos de El inconveniente de haber nacido, de 73, el escepticismo, un escepticismo trepidante, no solo es el tema común, sino además un método de trabajo, un conjunto de actitudes, como él mismo llamó a la obra de Nietzsche, para explicarse las tres grandes zonas de su obra: la literatura, la filosofía, la historia. Dice Cioran, la historia es indefendible, hay que reaccionar respecto a ella con la inflexible abulia del cínico, o si no, ponerse del lado de todo el mundo, marchar con la turba de los rebeldes, de los asesinos y de los creyentes. La ingenuidad, el optimismo, la generosidad suelen encontrarse en los botánicos, los especialistas de ciencias puras o los exploradores, nunca en los políticos, los historiadores o los curas. De los escritores rumanos que se establecieron en París y adoptaron la lengua francesa, Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionesco, Cioran fue el que obtuvo más tardíamente el reconocimiento de su obra. La tardanza tiene que ver sobre todo con la voluntad radical de un escritor dispuesto a la soledad, a la defensa de la vida privada, al rechazo de las modas, a la crítica de las ideologías. De esa postura que se niega a aceptar al escritor como el bufón de la vida pública, puede desprenderse su similitud con Samuel Beckett. Cuando murió Cioran, Félix de Azúa contó que cuando en 1970 se produjo la huelga de barrenderos en París, la ciudad estaba cubierta de basura, las ratas cruzaban por las calles y un humo excrementicio manaba de las montañas de materia descompuesta. Mientras duró la huelga, Samuel Beckett le llamó todos los días por teléfono a Cioran para que pasearan juntos por las calles. Le decía: París nunca ha estado más hermoso. Dice Félix de Azúa que comentaba esto Samuel Beckett casi con exaltación juvenil. En Ese maldito yo, publicado por Tusquets en español, Cioran llegó a ser el maestro indiscutido de la prosa moderna ensayística francesa. Esta colección de aforismos constituye un momento superior donde se reúnen el paso exacto de las ideas, la desmesurada precisión con que fue pensada esta colección aforística y una ejecución tan profunda como transparente. Si no lo era ya antes, cosa muy probable,
En ese maldito yo, Cioran llega a ser un producto refinado y acabadísimo de la tradición aforística francesa. Un moralista sublevado y acaso por eso perfecto. Algo decantado o desprendido del siglo XVII francés en el fin del milenio. Pascal, Vaubenargues, La Rochefoucauld, Chamfort, La Bruyère respiran detrás de las piezas de ese maldito yo. Un libro que usted no debe perderse, pero hay algo más. Es el libro en el que está puesta con mayor limpieza la incitación al lector. Moverlo, impulsarlo, jamás serenarlo. El aforismo que cierra el libro es este. Después de todo, yo tampoco he perdido el tiempo. Yo también me he sangoloteado como todo hijo de vecino en este universo descabellado. Cioran reflexionó constantemente sobre el suicidio, lo cual invariablemente da como resultado una reflexión sobre la vida. Afirmaba que la existencia era un sinsentido, del cual tampoco podemos librarnos, pues no escogimos nacer. De modo que lo único que queda es el suicidio o el desafío. Cioran asume el desafío y procura reflexionar acerca de su propia muerte, dejando en claro que aunque la existencia lo hastía, también ama la vida. El suicidio termina convertido en una especie de personaje con el cual dialogar y al cual interrogar para conocer las posibilidades, el sentido de la existencia del mundo, del otro y de uno mismo. Reflexionar en este sentido permite sacarle provecho a cada instante. Por lo anterior, el suicidio debería de permanecer como una idea fija en constante aplazamiento. El mismo Cioran dijo que cuando uno tiene la visión del suicidio, la conserva para siempre. Vivir con esa idea es una cosa muy interesante, incluso diría que estimulante. Mire, hará unos 7 años me encontré con un señor que quería suicidarse. Estuvimos dando vueltas y vueltas, horas y horas. Le estuve diciendo que esa era una idea muy vital que había que aprovecharla. Cioran pensaba que el único argumento posible contra el suicidio es el siguiente. No es natural poner fin a tus días antes de haberte demostrado hasta dónde puedes llegar. ¿Por qué no elegir el punto culminante, el momento más favorable de su desarrollo? Los suicidios son horribles por el hecho de que no se realizan a su debido tiempo, porque truncan un destino en lugar de coronarlo. Y está claro que Cioran siempre tuvo la curiosidad suficiente de este mundo como para no querer truncar su destino. Seguramente supo que le faltaba demasiado por aprender y pensar como para quitarse la vida. La paradoja es que Cioran murió a los 84 años y padecía Alzheimer, lo que sin duda le impedía razonar con el brío y la profundidad de sus mejores años. Sin embargo, quizá él sí coronó su vida, pues alguna vez dijo que la vida solo es posible si hay olvido. Afirmó, por otro lado, que el hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única en realidad. Y también dijo que no vale la pena molestarse en quitarse la vida, porque uno siempre se mata demasiado tarde. Cioran, el eterno suicida que vale la pena leer y releer. Quizá reconocer que nunca había podido ejercer una profesión con todos los convencionalismos sociales fue lo que impulsó a Cioran a recluirse en un hotel, a evitar la vida social y a permanecer matriculado en la Sorbona como estudiante hasta los 40 años. En ese tiempo fingió que estaba elaborando su tesis y más bien se la pasó recorriendo Francia en bicicleta. Este escritor, este gran escritor, afirmaba que él no era filósofo porque consideraba que la filosofía había perdido su vínculo con la vida y quizá tenía razón. La filosofía, como todas las áreas del saber, se ha especializado tanto que de pronto resulta farragoso leer a los nuevos teóricos. Pero con Cioran sucede justo lo contrario, pues es capaz de emitir cualquier verdad, por muy destructiva que sea, pues en sus propias palabras se puede soportar cualquier verdad, por muy destructiva que sea, a condición de que sea total, que lleve en sí misma tanta vitalidad como la esperanza a la que ha sustituido. Y eso es justo lo que logra con sus aforismos.
Cioran logra, con cada aforismo, expresar la totalidad de su pensamiento. Es trágico, pero no dramático, y siempre hay un dejo de burla de sí mismo y, por lo tanto, de la humanidad. Quizá la profundidad de sus aforismos se deba a que los escribió desde las profundidades de su propio ser, desde el abismo en el que habitó. Según él mismo, escribir es una vitalidad misteriosa que empuja a expresarnos. Es como expulsar los demonios, como expulsar el veneno que circula dentro de nosotros, solo que esta expulsión no conlleva una liberación, sino una lucidez que no consuela, pero que nos hace más llevadero un mundo que se empeña en ocultar las verdades incómodas en aras de una felicidad ficticia y por lo tanto inexistente. Tres líneas de estudio se han tendido sobre la obra de Cioran y su personaje: el silencio, la amargura y el pesimismo como conclusión envolvente de las dos anteriores. Efectivamente, las tres están sustentadas en la vasta y contradictoria evolución de la obra de Cioran. Pero no estoy muy convencido de que definan la fibra última de sus libros. En cambio, hay otros temas menos tratados y más sedimentados en el fondo de su obra: el proceso civilizatorio, la tradición mística, la maldición de la literatura, la escuela del tirano en el centro de la historia, la imposibilidad de la filosofía, el destino de los pueblos. En Breviario de Podredumbre, uno de los grandes libros de Cioran, escrito en 1949, Cioran debutó en la arena cultural francesa y escribió esto a propósito de los moralistas franceses: toda amargura esconde una venganza y se traduce en un sistema. El pesimismo, esa crueldad de los vencidos que no pueden perdonar al mundo el haber traicionado su espera. Como todas las semanas, usted encontrará en este breve espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La verdad es un error exiliado en la eternidad. Cioran. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Fideicomiso del Centro Histórico haber recibido al equipo de producción de la otra aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.